La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, tenemos esta oportunidad, a la luz de la Sagrada Escritura, recibir un mensaje desde el anuncio de la palabra para que nuestra vida sea con un sentido más edificante, pero necesitamos una actitud reflexiva. Y a eso le quiero invitar a usted. A escuchar, interiorizar, si es posible, haga sus anotaciones de alguna frase, alguna palabra, algo que a usted le llama la atención para luego, en su momento de oración, profundizar la reflexión. Salió el sembrador a sembrar. La parábola del sembrador. Así le he titulado a esta reflexión. Salió el sembrador a sembrar. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 13. San Mateo a partir del capítulo 13 va a hablarnos de las parábolas que Jesús utiliza en relación al reino de Dios. Y del versículo 1 al 9 dice lo siguiente. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca. Y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra. Brotaron enseguida, pero por no tener hondura de tierra, pero cuando salió el sol, se agostaron y por no tener raíz, se secaron. Versículo 7. Otras cayeron sobre abrojos, crecieron los abrojos y los ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Cuando vemos esta palabra y reflexionamos en torno a cómo Jesús se dirige a la gente, lo que Él dice, hay en esta parábola, lo más importante que hay que resaltar son 3 verbos. Escuche bien lo que acabo de decir. En esta parábola encontramos 3 verbos muy importantes, fundamentales para nuestra vida, para la vida de la iglesia también. El primer verbo, el verbo salir. Segundo verbo, el verbo sembrar. Y el tercer verbo, el verbo cosechar. Primer verbo, salir. Segundo verbo, sembrar. Y tercer verbo, cosechar. Pensemos un poco en estos 3 verbos. En primer lugar, dice Jesús en esta parábola, el sembrador salió. Salió el sembrador. ¿Qué implica salir? Hay que entender la parábola. El sembrador no se queda con la semilla. El sembrador no se quedó en casa guardando la semilla en el granero, conservándola, cuidándola, ocultándola, protegiéndola. No. El hecho de salir tiene una perspectiva. No es salir por salir, no es caminar por caminar. Salió con la intención de sembrar. Salió a pesar del riesgo, a pesar del cansancio, a pesar de cómo estuviera el clima. Salió convencido de que no podía quedarse con la semilla que estaba destinada para ser sembrada. Eso es muy importante. Cada uno de nosotros necesitamos entender que la vida de fe, el camino de la fe, es un salir.
Ya lo iba a canonizar yo al Papa Francisco. El Papa Francisco nos hablaba de una iglesia en salida. Es la mentalidad del sembrador, de aquella persona que ha tenido el encuentro con Cristo y que no puede dejar de hablar de lo que ha visto y oído, de lo que ha experimentado. Ese verbo salir nos impulsa a cada uno de nosotros a salir con gozo, con ilusión, con esperanza. Se nos habla de la misión nacional el próximo año. Hay que prepararse desde ya, porque ese salir va a implicar romper estructuras mentales, conformismo, indiferencia. Salir implica disponibilidad, implica interés. Salió el sembrador a sembrar con la intención de esparcir la semilla, no buscando un lugar exclusivo. Salió convencido que su misión es esparcir la semilla. Cuando nosotros revisamos nuestra vida, podríamos pensar un poco: ¿realmente tengo una actitud de apertura a la llamada del Señor? ¿Estoy dispuesta a salir, a compartir, a renunciar, a salir de mi zona de confort para transmitir la fe, para compartir mi fe? Empezando en casa, con aquellos que decimos amar, empezando en eso. Piensa un poco en esto. Ahora, vayamos al segundo verbo: sembrar. El sembrador lo sembró todo. No dice la parábola que se quedó con ciertas semillas. Dice que esparció las semillas. No solamente buscó la buena tierra, sino que esparció la semilla en todo tipo de terreno. Sembrar para este sembrador no significaba excluir. La semilla era para todo terreno. Ya no dependía de la semilla, ya no dependía de él, sino del tipo de terreno, de acoger esa semilla. Sembrar implica para nosotros no cansarnos de transmitir la fe, no cansarnos de dar testimonio en casa, en el trabajo, en iglesia, donde sea, no menguar en esa fuerza espiritual, en esa fuerza interior, sino tener la capacidad de perseverar, de avanzar, de seguir adelante. Nuestra misión, su misión y la mía, no es cosechar. Nuestra misión es sembrar, es esparcir la semilla de la palabra. Lo que hoy estoy haciendo, lo que tú estás recibiendo, yo estoy esparciendo, estoy compartiendo la palabra del Señor. ¿Qué harás tú con ella? No lo sé. No sé si eres de este terreno pedregoso, si eres del terreno que da fruto, no sé. Eso ya lo sabrás tú. Pero mi misión es sembrar. La misión de la iglesia es anunciar la buena nueva, denunciar el pecado. La misión de la iglesia no es ser indiferente. La misión de la iglesia es sembrar la palabra, sembrar. Y para sembrar hay que acercarse. El sembrador tuvo que moverse, tuvo que caminar, tuvo que ir esparciendo. Imagínese cómo sembraba este sembrador, que no es como lo hacen ahora, que aran la tierra y todo, hacen un hoyo, meten ahí la semilla. No, dice que iba esparciendo, esparcir, tirar la semilla, así, a donde cayera y que diera fruto, iba esparciendo. Nunca, jamás te canses de sembrar, porque esa es la más grande tentación para un catequista, delegado de la palabra, para un sacerdote, religiosa, llegar a cansarse de la comunidad, llegar a cansarse porque asumimos que la comunidad no responde, que la comunidad no crece, que la comunidad es muy dura, que la comunidad, o sea, no etiquetes tu comunidad, no etiquetes a ningún hermano o hermana de tu comunidad. Esparce la semilla,
esparce la semilla. Sigue evangelizando, sigue dando testimonio, sigue cantando, sigamos sirviendo. Esa es nuestra misión. El problema nuestro es que creemos que depende de nosotros la cosecha. A nosotros depende simplemente sembrar, esparcir. La cosecha es cosa de Dios, es cosa de Dios. Por eso es importante esto. Y al final, el tercer verbo es cosechar. El primero es salir, el segundo es sembrar, el tercero cosechar. Fíjese que en Israel era normal, por ejemplo, hablando de porcentajes, que una cosecha, lo normal era que diera 7 por 1, por decir así. O sea, que lo que se sembraba, se cultivaba 7 veces lo que se sembraba. Pero Jesús no habla de 7 veces. Jesús habla de 30, 60 y hasta el 100. O sea, algo sobrenatural, algo sorprendente. La cosecha es hermosa porque depende más de Dios. Y Dios va acrecentando su presencia en la vida de aquellos que reciben la palabra, de aquellos que acogen la palabra. Lo que vamos a cosechar en nuestra vida es más de lo que usted y yo dejamos que el Señor sembrara. He visto signos hermosos de matrimonios que han vivido una situación crítica, un momento duro que quizás hasta pensaron en separarse, divorciarse o quizás lo llevaron a cabo. Y de pronto, en una actitud de humildad de ambos cónyuges, buscan ayuda, reciben terapia y participan de una experiencia espiritual, van a un retiro, se integran a la parroquia, a un movimiento apostólico y empieza a recobrar la fuerza, la vitalidad, ese matrimonio. Lo que para el mundo ya estaba perdido, para Dios estaba logrado, restaurado, renovado. Esa es la cosecha. La cosecha es cómo Dios actúa en una persona que quizás antes era una persona violenta y le convierte en una persona de paz. Una persona amargada y ahora disfruta, se alegra de la vida. Una persona violenta, intolerante, impaciente y ahora usted le ve ante Jesús sacramentado con una camándula en la mano, rezando el rosario, la liturgia de las horas, sirviendo como catequista, como ministro de la comunión, como lector. O sea, la cosecha es abundante, la cosecha es lindísima. Hace poco atendía a una pareja que me decía: la señora, estuvimos a punto de divorciarnos y hemos empezado un proceso. Lo están viviendo conmigo, el proceso de acompañamiento. Y me decía ella: nos integramos a la parroquia, estamos en una comunidad de matrimonios y vamos ahora con nuestros hijos, vamos a la misa de nuestra parroquia y no hemos fallado ningún domingo. Es lindo, esa es la cosecha. La cosecha, una pequeña semilla, lo que habla Jesús de la semilla de mostaza, ¿no? Eso pequeño, la cosecha es grandísima, es grandísima. Por eso es que Dios fructifica en generosidad, multiplica sin medida, con una abundancia propia de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos ver entonces el primer verbo: salir, disponibilidad. Sembrar es mi vocación. La cosecha es el fruto. El fruto depende más de Dios. El sembrador, pensemos un poco en el sembrador y la semilla. El sembrador sabe que su misión, su trabajo es esparcir la semilla. Lo que contiene la semilla no depende del sembrador. La semilla es la palabra de Dios, espiritualmente hablando. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de tener la mentalidad de sembradores. Cuando amo, estoy sembrando. Cuando sirvo, estoy sembrando. Cuando perdono, cuando cumplo mi trabajo desde la perspectiva, desde
mis valores, mis principios, cuando soy una persona que hago mi trabajo profesionalmente, cuando no me involucro en actos de corrupción ni nada de esto, entonces estoy sembrando, estoy sembrando. Y por eso la relación del sembrador y la semilla es importante, porque la semilla no se esparce sin el sembrador. Y el sembrador no tiene una función correcta si no es desde esparcir la semilla. Cada uno de nosotros necesitamos hoy vernos a nosotros mismos y darnos cuenta que no basta con asistir a la iglesia. Necesitamos tener esa mentalidad de sembradores. Siembras cuando sirves y sirves con alegría. Cuando le tienes paciencia a esa persona que no te tiene tolerancia a ti, que te ofende. Cuando no eres indiferente, sino que eres una persona solidaria, gestora de generosidad y estás sembrando ahí, estás esparciendo la semilla. Cuando oras, cuando comulgamos, cuando nos confesamos, cuando participamos de la vida de la iglesia, cuando atendemos a alguien con amabilidad, con respeto, estamos esparciendo la semilla. Ahora, fíjate bien cómo también se habla del camino, el suelo, el tipo de suelo, el camino que nos narra la parábola. Dice que la semilla cae junto al camino y que este camino, la semilla que cae en el camino es comido por las aves. ¿Qué significa esto? Aquellas personas que no la entienden, no la asimilan y Satanás se las arrebata. O sea, hay personas que han ido a un retiro, no volvieron, no se integraron a nada. Personas que aún van a la Eucaristía todos los domingos, pero su vida no da un signo de conversión. O sea, y luego la parábola nos revela ese tipo de suelo pedregoso, ¿no? Ese tipo de suelo pedregoso donde brota rápidamente, la semilla brota rápidamente, pero se seca por falta de raíz. Representa aquellas personas que son muy emocionales, ¿no? Fueron a un retiro, participaron de un encuentro, muy emocionales, hasta lloran y todo, pero luego no perseveran ante las adversidades, los conflictos, los dilemas, las tribulaciones, y no volvieron. Yo conozco casos de gente que por ejemplo, han pedido a su comunidad, oren que mire que no tengo trabajo, oren que la crisis económica que estamos viviendo en casa. Yo he sido testigo al escuchar peticiones como esas. Y de pronto el Señor le provee de un trabajo y ahora ya no va a la comunidad de esta persona. ¿Por qué? Por el trabajo. Es que el trabajo es exigente, es que el trabajo, el horario, es que el trabajo. Entonces no echa raíz. Y luego está el suelo con espinos. Es la semilla que es ahogada por los espinos. Simboliza a aquellos que son... que se distraen fácilmente por las preocupaciones del mundo, por las riquezas, los placeres, y que van impidiendo que la palabra de Dios dé fruto. O sea, por ejemplo, cuando me invitan de una parroquia, de una comunidad laical, y me dicen, hermano, por favor, el tema que necesitamos es sobre el compromiso, porque la gente poco se compromete. ¿Por qué pocos se comprometen? ¿Por qué son de este tipo de suelo? O sea, sí están en la comunidad, pero les llama la atención, están más distraídos, más preocupados por el tema de trabajo, por el partido de fútbol en el estadio, por el tema político, por la situación económica, por la moda, porque viene un tal cantante, por las banalidades de este mundo. Y no se centran, no se afianzan en el sentido de la fe. Tengo un buen amigo, al cual admiro mucho, que está en una comunidad de un movimiento laical. Y me dice el hermano, mira hermano, ¿sabes qué? Hay hermanos en nuestra comunidad que ante la palabra nunca dan un eco, jamás dan un eco.
Pero cuando termina la comunidad, cuando terminamos ya y empezamos a platicar, te hablan del partido tal, te hablan del partido político tal, te hablan de la situación económica, te hablan de deporte, te hablan del mundial de clubes, te hablan de esto. Entonces me decía él, me duele ver cómo ante la palabra hay silencio, pero ante las cosas del mundo hablamos, expresamos. Es eso, o sea, el suelo con espinos, porque todavía no tengo esa capacidad de entender que por sobre este mundo temporal está el reino de Dios y que yo tengo que abrirme a ese reino. Y está al final de la parábola, nos comenta Jesús, la buena tierra, la semilla que cae en buena tierra, que produce fruto abundante. Representa a aquellos que de una u otra manera hemos tenido el encuentro con Jesucristo y que nos hemos puesto a disponibilidad de servir a su reino. Aquellos que de una u otra manera estamos conscientes de vivir nuestro proceso de conversión responsablemente, seriamente, y que por lo tanto nos involucramos. No estoy hablando de actividad, nos involucramos en el sentido de vivir en santidad. Entre menos peco, más santo. Por lo tanto, ese nivel de conciencia lo va gestando, lo va generando la palabra para impulsarme a vivir plenamente mi vocación cristiana. Por eso, esta parábola, que es el inicio en el Evangelio de San Mateo sobre las parábolas del reino, es válido pensar en nosotros. Es válido que tú reflexiones. Pensemos individualmente o quizás con nuestro cónyuge o aún con nuestra familia. ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? Somos cada uno de nosotros. ¿Realmente somos de esa tierra que está el suelo junto al camino? ¿Somos de esa tierra pedregosa? ¿Somos del suelo con espinos? ¿O somos buena tierra? Pensemos un poco, hagamos examen de conciencia, meditemos, porque cada uno de nosotros nos conocemos bien. ¿Cuál es, la pregunta podría ser también, ¿cuál es mi actitud ante la palabra de Dios? Ante esta palabra que se me proclama. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud cuando escucho el evangelio del día, que me lo mandan, que del padre fulano, del laico sultano, no importa? Pero, ¿cuál es mi actitud ante la palabra? Es que no basta solo escuchar. Es de acoger esta semilla que es la palabra, la acojo, la asumo, la hago mía para luego hacer la vida. Y al hacer la vida comienza a dar frutos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo esta parábola nos ayuda a interiorizar, a reflexionar, a meditar, para vernos realmente a nosotros mismos y darnos cuenta qué tipo de suelo somos? Ojalá que esta palabra que hoy te comparto te ayude a meditar mucho. Y medita en estos 3 verbos: salir, sembrar, cosechar. Que Dios te bendiga. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.